Y aquí, incansables buscadores de placer, comienza Starlog Fiction. Como veis, Starlog Fiction es un poco diferente. Ahora estamos en formato panorámico, estamos como en el cine fantástico de verdad, en Cinemascope, y hoy vamos a hablar de todas las películas de King Kong. Y es que no hay mejor manera de estrenar este Starlog Fiction que hablando del primer gran monstruo que nace directamente del cine para el cine y casi con el cine. Y es que King Kong lleva acompañándonos desde hace más de 90 años. Empezamos. Desde que en 1933 viera la luz, el 2 de marzo del 33 viera la luz King Kong, hace 91 años. King Kong ha tenido de todo, ha tenido películas, ha tenido series de televisión, de animación, ha tenido de todo tipo de merchandising, cómics. Aquí vamos a centrarnos en las películas únicamente, empezando lógicamente por King Kong. King Kong de 1933. Una película dirigida por Merian C. Cooper y Ernest B. Sodensack. Estos eran dos productores que se lanzan a producir esta película con un presupuesto bastante alto para la época de $670.000. Ya se han hecho películas como, y sobre todo la lucha de dinosaurios que hemos visto en la película El Mundo Perdido, una película muda de 1925, puede ser. El caso es que estamos en cine sonoro, pero en la depresión, ha pasado el crack del 29, o sea, estamos en un momento bastante malo para la economía estadounidense. King Kong es una película un poco diferente porque no adapta un monstruo de la literatura clásica o contemporánea, lo que sea, al cine, o no. Es una historia creada directamente para la pantalla. La Bella y la Bestia, que conocemos todos, en este caso, tenemos a nuestra protagonista, Anne Darrow, interpretada por la increíble Faye Wright, que, bueno, pues por una expedición que van con Carl Denham, ¿no? y Jack Driscoll en el barco, con Anne Darrow, van a la isla Calavera, aunque aquí aún no tiene nombre. Y encuentran una tribu que adora a una especie de dios que resulta ser un gorila de unos 10 metros de alto, que es King Kong. Es el rey Kong, es el rey de esa isla. Y bueno, pues todos conocemos la historia. Secuestran a Anne Darrow, Kong la acoge y como que se enamora de ella. Pues os digo que es la historia de la Bella y la Bestia. La pelea con el tiranosaurio, entonces los estadounidenses, el hombre blanco, captura a Kong y se lo lleva a Nueva York. Y allí, pues, desgraciadamente, la civilización mata a la bestia en lo alto de la famosa secuencia del Empire State Building, con los aviones y los 3 aviones atacando a King Kong. Una película llena de momentos históricos para la historia del cine, con un montón de técnicas diferentes, desde retroproyecciones, stop motion, miniaturas, de todo. De hecho, King Kong está hecho muchas veces con plastilina. O sea, es una película visualmente increíble que dura apenas 98 minutos. King Kong es una película... Se volvió un fenómeno. Según se estrenó en Estados Unidos, de hecho en Nueva York, en marzo del 33, a los siguientes años, yo no sé si leí por ahí que a España no llegó hasta 1947. O sea, estamos hablando de una época que el cine tardaba en llegar a otros lugares del mundo. Se volvió un fenómeno la película. Originalmente su box office es de 5,3 millones. Yo no sé el cine cómo era, pero entendemos que es más o menos lo que pasa ahora con un blockbuster. Si costó $670.000 y recaudó 5,3, como ahora una película que cuesta 200 y recaudó 2.000. O sea, sigue siendo un negocio redondo, ¿no?
más allá de eso, todas las interpretaciones que ha habido, ¿no? Y cómo King Kong creó un nuevo género. Tal fue el éxito de King Kong, que en ese mismo 1933, Ernest B. Sodensack, el socio de Merian C. Cooper, dirige The Son of Kong, el hijo de Kong, que llega poco después. Una llega en marzo, la otra llega en diciembre de ese mismo 1933. Una película muy corta, hecha con mucho menos dinero, dura 70 minutos y está hecha con $250.000, ¿no? Yo supongo que era una película que le pide la RKO, porque quien produce King Kong es la RKO, se la pide para yo qué sé, para hacer sesiones dobles, no lo sé. Pero es una película hecha muy deprisa, en el que Carl Denham vuelve a la isla y allí descubre un gorila blanco que se supone que es el hijo de Kong. Entonces la película es una película mucho más tontorrona. Es una película que yo creo que está hecha muy deprisa, entonces nunca llega a despegar ni argumentalmente ni emocionalmente. Además tiene un final muy estúpido, en el que el hijo de Kong se le queda un pie atrapado en una roca para salvar a los protagonistas y se acaba hundiendo y ahogándose él solito. O sea, es una película bastante insatisfactoria. Vosotros pensad, yo la primera vez que vi King Kong debía tener 8 o 9 años, pues la pasaron por televisión española. A mí King Kong fue una película que me emocionó mucho y me entristeció mucho el final. O sea, es una película que el final, cuando no sabes nada y eres un niño pequeño, en los 80, no, los niños de ahora han visto de todo con 8 años, pero en los 80 no, es una película que impacta mucho, ¿no? Entonces, El hijo de Kong es una película sobre todo insatisfactoria, no por nada, porque de factura está bien, pero se ve que está hecha deprisa y corriendo. El hijo de Kong no tuvo ni de lejos el éxito, ni es recordada, ni nada. O sea, es prácticamente una anécdota con lo que es el King Kong original, ¿no? Con Fay Wray, que es la primera gran Scream Queen, con Robert Armstrong haciendo de Carl Denham y Bruce Cabot haciendo de Jack Driscoll. Prácticamente creó un género. Que llega incluso... O sea, tal es la influencia de King Kong en el cine que incluso Godzilla no deja de ser la respuesta japonesa a King Kong. Medialog es el equivalente al responso en Fangofan. En la revista Starlog se llamaba Medialog. ¿Por qué Starlog Fiction? Llevo tiempo pensando que quizá Fangofan no es un formato que sea tan amplio, ¿no? Yo en Fangofan siempre he querido hablar de todo tipo de cine de género, pero cuando tomé de referencia la revista Fangoria se dedica básicamente al terror, al thriller y al cine gore y a la explotación. Y es cierto que Fangoria tenía una hermana mayor, tenía a Starlog, que nació primero. ¿Por qué yo la he llamado Starlog Fiction? Porque yo siempre digo que si Fangofan es un homenaje al Fangoria de Ediciones 5, este Starlog Fiction viene a ser un homenaje al Starlog versión española que se llamaba Star Fiction, que duró 12 números nada más, mientras que Fangoria de Ediciones 5 duró 35 números. Star Fiction duró 12 en un periodo de año y medio, 2 años. La verdad es que aquí fue un fracaso, pero en Estados Unidos Starlog es la madre o la hermana mayor de Fangoria. O sea, de hecho la editorial original que publicaba Starlog, Fangoria y demás revistas de la época, se llamaba Starlog Communication. Entonces, cuando dije, si quiero hablar de cine más de ciencia ficción, ¿no? Yo que sé, hablar de Terminator, ¿no? Robocop, Star Wars, Star Trek, Godzilla, que a mí me encanta hablar de Godzilla, ¿no? A lo mejor en Fangofan no funcionan. También, si quiero hablar algún día en profundidad del universo Marvel, ¿no? Yo entiendo que si hoy en día siguiera existiendo la revista Starlog, se hablaría de Marvel en ella. Pues un poco ese es el espíritu del nacimiento de este Starlog Fiction. ¿Por qué en formato panorámico? El gran cine fantástico, al menos cuando me gusta a mí disfrutarlo en el cine, siempre es en formato, en lo que llamamos Cinemascope, que es en lo que va a ser siempre Starlog Fiction. Si Godzilla es
la respuesta japonesa efectivamente a King Kong, desde 1933 hasta 1962, o sea, durante 29 años, no volveríamos a ver a King Kong en el cine. King Kong volvería en 1962, curiosamente, para la tercera película de Godzilla, en King Kong contra Godzilla, dirigida por Ishiro Honda. Y fue además la primera película en color tanto de King Kong como de Godzilla. Una película que tuvo dos versiones, la versión japonesa y la versión americana, en la que grabaron actores americanos al principio y al final de la película, que iban como narrando lo que ocurría, ¿no? Aquí en España, cuando apareció en videoclubs, apareció la versión americana con las secuencias intercaladas de actores occidentales, y aquello casi no se puede ver. Por suerte, hoy en día es fácil encontrar en Blu-ray King Kong contra Godzilla íntegra en Japón. La versión japonesa es muy interesante. Lo que pasa es que aquí cambian, o sea, si King Kong en las películas anteriores, o en la película anterior, está hecha por stop motion, aquí cambia, como Godzilla era un tío en un traje disfrazado, aquí King Kong es un tío disfrazado. Curiosamente, si nosotros vemos King Kong del 33 y Japón bajo el terror del monstruo de 1954, también dirigida por Ishiro Honda, el director de King Kong contra Godzilla, ¿no? Son películas muy serias, como son terribles catástrofes, ¿no? O sea, King Kong es una bestia a la que la civilización destruye, ¿no? Que él estaba tan a gusto en su paraíso, encuentra a esa chica, se enamora, ¿no? de Andarrow, pero eso le lleva a la muerte. Y Godzilla es la pesadilla nuclear de Japón, ¿no? La consecuencia de la pesadilla. Esta película, curiosamente, King Kong contra Godzilla, no tiene nada de eso. Es una película como muy festivalera, una película muy infantil, una película claramente dirigida al público infantil, ya con un tono muy pulp. Ya la película, el argumento, el tipo de aventura, tal, muy cogido casi de los seriales, muy de la serie B, muy de estas películas casi a lo Fu Manchu, a lo tal, ¿no? Donde hay aventuras en una isla, en un no sé qué, en un tal, ¿no? Donde se repiten muchas situaciones del King Kong original, ¿no? En vez de luchar contra un tiranosaurio, aquí King Kong lucha contra un pulpo, que es un pulpo de goma y a veces es en stop motion, ¿no? Yo qué sé, la película sí que es divertida, pero eso llama la atención. Además, al estar rodada en color, las maquetas es como que quedan más en evidencia, ¿no? O sea, las dos películas anteriores de King Kong, las dos del 33, o en las dos películas anteriores de Godzilla, que también era en blanco y negro, es como que la maqueta, yo qué sé. Pero igualmente, ojo, King Kong contra Godzilla, no desmerezcamos, porque es la película de King Kong y de Godzilla, esta película de 1962, que más entradas de cine ha vendido. Es el más éxito, o sea, solo en Japón vendió casi 12 millones de entradas. Ninguna película, ni de King Kong ni de Godzilla, ha vuelto a ser semejante fenómeno en taquilla. Como anécdota, durante años corrió un rumor muy divertido. Se suponía que decían que Godzilla ganaba en la versión japonesa y King Kong ganaba en la versión americana. Siempre fue una trola. Siempre el final fue el mismo en ambas versiones. El caso es, si hemos hablado de que King Kong no aparece en el cine desde el 33 hasta el 62 con esta película, que es japonesa, la siguiente aparición de King Kong también sería en una película japonesa. En 1967 se estrenaría King Kong se escapa, de nuevo dirigida por Ishiro Honda. No es secuela de King Kong contra Godzilla, ni es secuela de nada, es como una película aparte, ¿no? Donde King Kong está ahí y es otra aventura. Y aquí es más evidente todavía el tono pulp, ¿no? Y el tono Fu Manchu. Aquí sí que hay una isla que parece la del Doctor Maligno en Austin Powers. Sí que hay un villano que, bueno, tiene pelo, pero que se llama el Doctor Who, el villano, ¿no? Y entonces han creado a una especie de kaiju robótico que llaman Mechanicon. Y es un King Kong robot. Y entonces, pues, nuestro King Kong de siempre le tienen que llevar para enfrentarse a este Mechanicon. De nuevo, en vez de estar rodada con stop motion, está rodada de nuevo con maquetas de nuevo. King Kong, al igual que en King Kong contra Godzilla, es un señor disfrazado. La película es un delirio.
O sea, King Kong se escapa es un delirio, es una locura de película, es muy divertida. Esta, curiosamente, sí que está rodada, o sea, esta, a pesar de ser japonesa, sí que está rodada con actores estadounidenses de protagonistas. Yo supongo que en algún momento pensaron que si querían entrar en el mercado estadounidense occidental, y viendo lo que había pasado con King Kong contra Godzilla, que los productores americanos habían añadido secuencias hechas con actores americanos, pues aquí dijeron, pues directamente ya rodamos con actores estadounidenses occidentales y japoneses, o sea, mezclados. Bueno, es muy divertida. Es una película muy tonta, pero es muy divertida. Esta sería, sí que sí, la última aparición de King Kong en el cine en 9 años. Dentro de la revista Starlog, donde venían los anuncios en mercado doméstico, se llamaba Videolog. Para inaugurar este primer Videolog, lógicamente, no podía ser de otra manera que con las películas originales de King Kong. Con King Kong, El hijo de Kong y El gran gorila, que editó hace ya bastante tiempo Manga Films. Esto es DVD, no es Blu-ray. Esta edición la compré hace bastante tiempo. Es una edición bastante chula en cartón. A mí sabéis que yo no soy muy fan de los steelbooks. Viene con un librito. Todas estas ediciones en esa época, los 2000, los DVDs, ¿no? Que es su gran momento de venta directa, venía con libritos, a veces con textos, a veces solo con imágenes, ¿no? Era bastante disfrutón, ¿no? Y luego pues dos DVDs. En el primero viene King Kong, la película de 1933, y en el segundo viene El hijo de Kong y El gran gorila, que aunque El gran gorila no es exactamente una secuela de King Kong, de hecho no tiene nada que ver. De hecho tuvo su propio remake con Bill Paxton y Charlize Theron de protagonista, no sé si antes o después del King Kong de Peter Jackson, no me acuerdo ahora, pero El gran gorila no tiene mucho que ver, pero está bien que en este curioso pack de DVDs que puso Manga Films a la venta, incluyera El hijo de Kong, porque esa es bastante importante. La película es un DVD en zona 2. Curioso, todas vienen en audio mono porque es una época pre-Dolby, excepto King Kong original, que está remasterizado en 5.1, y el formato de pantalla de las tres películas, lógicamente, es 4/3, pero porque no se había inventado todavía nuestro formato panorámico. Tras su aventura japonesa de King Kong con King Kong contra Godzilla y King Kong se escapa, King Kong vuelve a Estados Unidos, pero vuelve a Estados Unidos de manos de un productor italiano, Tino De Laurentiis. En 1976 se estrena a bombo y platillo King Kong, dirigida por John Guillermin y protagonizada por Jeff Bridges y Jessica Lange. Y esta película es los efectos especiales de King Kong, obra de Carlo Rambaldi, este genio de las animatrónicos italiano que haría también a E.T. o haría también haría E.T. y haría un montón de cosas, o sea, en películas y muchas producidas por Dino De Laurentiis, y al Alien de Ridley Scott haría Carlo Rambaldi. Bueno, esta película llegó con cierta polémica, y eso que fue un blockbuster, fue un éxito monumental, fue una película cara. King Kong de 1976 es una película cara, costó 24 millones de euros e hizo una taquilla bastante aceptable en Estados Unidos, hizo 90 millones, o sea, fue una de las pelis más taquilleras de 1976. Ganó un Oscar a los efectos especiales, pero tuvo cierta polémica. Primero, es una película muy anclada en los años 70, ¿no? Aquí ya no son documentalistas que van a una isla a grabar. Aquí es un barco petrolífero. Está Charles Grodin también en la película, por cierto, el cómico Charles Grodin, en un papel serio. Y Jeff Bridges es como algo parecido a alguien de Greenpeace, ¿sabes? Aquí en vez de ser Jack Driscoll se llama Jack Prescott, ¿no? Jack Prescott.
Este tipo es como un activista medioambiental, ¿no? Y la película es eso, es un barco petrolífero que va camino a esta Skull Island, que es una isla que siempre está tapada por nieve, por eso nadie la ha descubierto, y en el trayecto encuentran a una mujer que ha naufragado, que es una modelo de 20 y pocos años, que es Jessica Lange, que estaba guapísima, estupenda, tal. Llegan a la isla y bueno, si habéis visto el King Kong del 33, pasa exactamente lo mismo. Entonces llega a Nueva York y en vez de ser en las Torres Gemelas, son una especie de helicópteros de combate los que acaban con King Kong tirándolo desde lo alto de una de las Torres Gemelas. Pero la película es básicamente lo mismo. Repito que es una película muy de los años 70, entonces aparte del rollo medioambiental, el rollo erótico, ¿no? La sexualización de la protagonista, en vez de ser Anne Darrow, aquí se llama Duane, es más explícita. O sea, hay un momento en el que Jessica Lange está en la mano de King Kong y le mete debajo de una cascada empapada en agua. O sea, es como una película más atractiva, más sexual, más explícita en ese sentido, ¿no? La polémica que os he dicho antes. Esta película tuvo una polémica muy seria porque Dino De Laurentiis y los productores anunciaron que ellos habían hecho la película con un King Kong a tamaño real. Que nadie iba a ver nada más grande nunca. Pero lo más grande que se había hecho, se habían gastado un dineral y era que Carlos Rambaldi había construido un muñeco de 20 metros que era King Kong. Luego ves la película y King Kong es un tío disfrazado y la mayoría de las escenas son de noche porque es un croma o es una doble exposición. La película visualmente eso es digna de un Oscar, porque mezcla muy bien miniaturas, perspectivas forzadas, partes, o sea, sí que es verdad que hay partes de King Kong que son animatrónicos, como las manos, partes de la cara, tal. O sea, y mezcla muy bien todas esas técnicas cromas, dobles exposiciones de pantalla, todas las técnicas que había en la época, las mezcla muy bien, y el resultado de King Kong de 1976 es francamente visualmente espectacular. Luego eso, siempre ha sido una película muy denostada por muchos motivos, pero la película luego además es mucho más larga porque dura 2 horas y 10. Y eso fue un éxito y ganó un Oscar. En 1976, 10 años después, Dino De Laurentiis produciría una secuela, King Kong Lives, que en Europa se estrenaría, aquí en España, por ejemplo, se estrenaría simplemente como King Kong 2, que llegaría a eso en 1986. Y es una secuela directa del King Kong del 76. Aquí la protagonista era Linda Hamilton. Y aquí es que nos cuentan que King Kong, del hostiazo que se pega en las Torres Gemelas, ha sobrevivido. Entonces le cambian el corazón por un artificial. Y resulta que una especie de aventurero Indiana Jones de saldo, ahí me recuerda más al personaje de Michael Douglas Tras el corazón verde. Un personaje parecido a ese a Michael Douglas de Tras el corazón verde, encuentra una hembra de la misma especie de King Kong. Entonces deciden juntarlos, hay una gran corporación, tal, y bueno, pues King Kong escapa con la hembra, con Lady Kong, que se llama la película, y el ejército y tal van a por ellos, a matarlos, y bueno, se lía una que no veas. La película se hizo con bastante menos dinero que la película del 76, se hizo con 18 millones. Y su taquilla, en esa época pasaba mucho, las taquillas de las secuelas solían ser más o menos la mitad. Pues si la película del 76 recaudó 90 millones, esta película recaudó unos 49-50. Era lo habitual. Normalmente las taquillas eran la mitad. Visualmente y en efectos especiales y tal, le pasa lo que a la película anterior. King Kong y Lady Kong son la mayoría de las veces un actor en un traje y eso utiliza cromas, dobles exposiciones, miniaturas, perspectivas forzadas, algún croma, bla bla bla. La película está bien. Yo esta película fui a verla al cine, King Kong 2. Yo de 9 añitos, después de ver la película del 33 y estaba muy triste porque King Kong había muerto. Vi el anuncio en la tele de King Kong 2 y yo le pedí a mi madre, mamá, llévame a ver King Kong 2. Mi madre encantada me llevó a ver King Kong 2. Y claro, King Kong estaba vivo. Yo no sabía, cuando yo veo King Kong 2 con 9 añitos, yo no sabía que había un King Kong del 76. Yo pensaba que la película este King Kong 2 era secuela de la película del 76. Entonces pues, o sea, yo había visto King Kong, el hijo de Kong, que las habían puesto en la tele, veo King Kong 2 y luego me entero de la existencia de King Kong del 76, la veo, bueno. Y luego ya más tarde vi King Kong contra Godzilla y King Kong se escapa. Ese es más o menos el orden en mi infancia de cómo veo las películas de King Kong.
yo siempre lo digo, quizá esta es una de las películas peor valoradas de la historia de King Kong. Pero en la mente de un niño de 9 años, en 1986, en el cine, viendo King Kong 2, os aseguro que es uno de los espectáculos visuales más grandes que hacen volar más la imaginación y la mente de un crío de esa época. A mí yo tengo especial debilidad por King Kong 2, siempre lo he tenido y siempre lo tendré. King Kong es una franquicia muy larga, pero no muy regular. Siempre ha tenido enormes saltos de tiempo en pantalla. Del 33 hasta el 62 no tuvimos ninguna, luego hasta el 76 y el 86, y no volveríamos a tener a King Kong en el cine hasta 2005. Pero es que en 2005 llegaría nada más y nada menos que King Kong dirigida por Peter Jackson. Además era una película, cuidado, era la siguiente película de Peter Jackson después de lo que había hecho con El Señor de los Anillos, ¿no? Su siguiente película evento, ¿no? Y era un remake de King Kong. Con técnicas de cine muy modernas ya. King Kong aquí ya no es ni stop motion, ni es un hombre en un traje, ni es ni siquiera un muñeco digital per se, es con captura de movimiento y facial y corporal que lo interpreta Andy Serkis. Para los protagonistas, además, en imagen real, tenemos a Naomi Watts haciendo de Anne Darrow. De protagonista tenemos a Adrien Brody de Jack Bristol y a Jack Black de Carl Denham. El guión es el mismo. De nuevo es un barco que va a hacer un documental que se va a ir a la isla Calavera. Y contratan a una actriz. Aquí, claro, es una película de 2005, ya está ambientada en 1933. Aquí Peter Jackson hace más hincapié en que estamos en pleno crack del 29, donde Anne Darrow roba una manzana para comer. Está muy bien. Además es alucinante porque el Nueva York de 1933 está rodado en Nueva Zelanda, como toda la película. Y te transporta. Aquí Peter Jackson hace una cosa muy chula, que es que establece claramente que la isla Calavera es una isla de la Polinesia. En las anteriores películas la ponían donde le salía de los cojones. En el King Kong del 33 parece una isla africana, con negros africanos. En las de japonesas, la isla Calavera, yo qué sé lo que era, porque eran actores asiáticos pintados. En la película del 76 es que ni siquiera me acuerdo pero yo creo que también decide que, o sea, también meten actores directamente negros, ¿no? Pues aquí son, y además la isla da miedo, ¿no? Los habitantes de la isla Calavera en la película de Peter Jackson dan un miedo atroz, ¿no? Es como una civilización súper chunga, ¿no? Claro, viviendo en una isla donde... Porque aquí King Kong no se enfrenta a un tiranosaurio Rex. Se enfrenta a 3. La pelea es increíble. O sea, es la secuencia de la película, la estampida de los diplodocus y la pelea de los tiranosaurios. O sea, es que en la isla Calavera lleva el espectáculo visual Peter Jackson a unos niveles que no se habían visto, lógicamente, y no se verían en ninguna película de King Kong, ¿no? Además, hace una cosa bastante chula, que es que reduce de tamaño a King Kong. O sea, le reduce a poco más de 7 metros. Pensar que en las películas originales es como un bicho de 10 metros, en las de en las de Godzilla de 50 y en las de Dino de Laurentiis es un bicho de 20 y tantos metros. Aquí lo reduce a un bicho de 7 metros y medio. O sea, hace un King Kong bastante más pequeño. Pero funciona muy bien en la acción. Funciona que sea más pequeño porque sí que es verdad que con la manaza que tiene puede coger a Anne Darrow y ver la clásica imagen, ¿no? De King Kong con la chica en la mano, ¿no? Y para la pelea con los tiranosaurios está espectacular, ¿no? Con los 3. Y además que le mata al tiranosaurio tal, tiene la secuencia de romperle la mandíbula y darse en el pecho, ¿no? Y luego le llevan a Nueva York y ahí la película cambia bastante de tono, ¿no? Si es una película súper aventurera, se ve una película casi con un tono poético, ¿no? Y muy triste. O sea, Peter Jackson entiende que llevar a Nueva York a King Kong, a su monstruo, al que él ama de esa manera, es una tragedia, entonces lo refleja muy bien. Además hay una secuencia muy bonita en la que Anne Darrow y King Kong acaban patinando en un lago helado con nieve y es una secuencia muy, muy bonita. O sea, lo que pasa, el King Kong de Peter Jackson tiene para mí un problema, es un problema de tiempo. La versión estrenada en cines dura 3 horas, luego hay un montaje aún más largo en DVD, pero la versión estrenada en cines ya dura 188 minutos, dura 3 horas y 8 minutos, una película muy larga,
contando que cuenta lo mismo, casi plano a plano, que la película del 33 que duraba 98. Entonces, es verdad que a veces es una película que se puede hacer un poco fatigosa. De hecho, en taquilla no rindió lo que se esperaba de ella, ¿no? Costó 207 millones de dólares, un dineral en 2005, y recaudó 557 más o menos. O sea, fue un éxito, porque hizo más del doble de lo que costó, pero no rindió lo que se esperaba de ella, a pesar de ser para mí una película realmente muy potente a todos los niveles. Los actores están estupendos, los efectos especiales están estupendos, la película es increíblemente grande, épica, cuando tiene que ser emocionante lo es, cuando tiene que ser triste lo es, cuando tiene que ser, o sea, todo. O sea, y además las dos partes tan diferenciadas de la isla Calavera y de Nueva York son espectaculares. Entonces una película, bueno, fue la película que nos trajo a King Kong a los tiempos modernos, en una película un poco diferente, pero aún así uno de los espectáculos. O sea, en las películas de los años 2000, King Kong de Peter Jackson es uno de los espectáculos visuales más grandes que vais a ver. Booking es la biblioteca de las pesadillas de Starlog. Como no, pues una revista Starlog. Esta es una edición, este es un número estadounidense. Este es de 1991, con Terminator 2. Terminator 2, Robin Hood, príncipe de los ladrones. Viene un pequeño revival de Perdidos en el espacio. Un poco lo que os explicaba en el Medialog, ¿no? Si quería hablar de otras cosas, ¿no? Con un arte bastante retro aquí para anunciar, ¿no?, el contenido de la revista. Starlog es un poco eso, la hermana mayor, ¿no? No tiene... Entonces, mucha ciencia ficción, una revista muy de la época. Esta en concreto, es que dejadme, esta en concreto es de julio del 91. Curiosamente, julio del 91 es cuando aquí en España Ediciones 5 comienza a editar Fangoria. Creo que es un mes antes, creo que es en junio. Pero vamos, a la vez que está saliendo el primer Fangoria en España, más o menos está saliendo este Starlog en Estados Unidos, que es el número 168. Fijaros si es hermana mayor de Starlog de Fangoria, que el número 1 de Fangoria España es el equivalente al número 100 de Fangoria Estados Unidos. O sea, en una revista cuando sale Fangoria, Starlog ya lleva 67 números. O sea, es una revista que tiene 5 o 6 años más que Fangoria, ¿no? Entonces, una revista, pues eso, es ciencia ficción. Aquí yo qué sé, pues viene un artículo de ciencia ficción del pasado, lo llaman las voces del pasado de Starlog, ¿no? Viene también fantasía heroica, por ejemplo, viene hasta Conan, ¿no? Aquí entra... Entonces un poco es esto, ¿no? Este es un poco... Y por supuesto, claro, en 1991, pues Terminator 2, que fue la película de ese verano, ¿no? No hubo de ese verano y prácticamente de los siguientes años, ¿no? Terminator 2 fue una película tan gorda que en las revistas de ciencia ficción de la época era un fenómeno y, bueno, un éxito de taquilla monumental. Pues eso, que para estrenar el booking de Starlog Fiction, pues aquí el número 168 de Starlog de julio de 1991. Y llegamos a los tiempos modernos. Llegamos al King Kong del llamado Monsterverse. En 2014, Warner Bros. Y Legendary Pictures anuncian que junto con la Toho japonesa van a hacer una segunda película estadounidense de Godzilla, que se va a llamar Godzilla, y se estrena en 2014. Y dicen que esa película, siguiendo la moda de lo que ha empezado DC o Marvel, va a ser parte de un universo cinematográfico muy grande. Entonces, la película funciona bien en taquilla. Y en 2017, Warner Bros. Y Legendary Pictures estrenan Kong, la isla Calavera. Una película que nos cuenta, dijéramos,
cómo en los años 70 una expedición llega a la isla Calavera y se encuentra con King Kong. Un King Kong más grande, más fiero, más todo de lo que, ¿no? Una película que formará parte de su universo cinematográfico, pero por ahora es como una película, además en tiempo. Está conectada con Godzilla de 2014, pero ocurre 40 años antes, en vez de en 2014, en 1973. Los protagonistas eran Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman y Brie Larson. Y dirigirá un director bastante interesante que se llama Jordan Vogt Roberts, con un presupuesto generoso, un presupuesto de 185 millones. Y bueno, la película cautiva a todo el mundo, tiene un tono de película de aventura. Es curioso porque cuando se estrenó el King Kong de 2005 de Peter Jackson, se denostó mucho la versión del 76, ¿no? El Dino de Laurentiis con Jeff Bridges y Jessica Lange. Y esta película, este Kong, la isla de Calavera, es una película que recuerda mucho y rememora mucho en estilo, en tal, al Kong del 76. Y en la película, la gente amó esta película, fue un éxito monumental, hizo 570 millones en taquilla, la gente la amó, tiene un tono muy chulo, muy aventurero, muy pulp otra vez. O sea, es que King Kong y el tono pulp le funciona muy bien. Entonces es una película... King Kong se enfrenta a unos monstruos chulísimos, que son como unas bestias con una sangre verde. Samuel L. Jackson hace de un malo paramilitar súper chungo. Hay arañas gigantes. Bueno, la isla Calavera, aquello es que es continuamente un parque de atracciones de peligros. Hay cada cosa que hay te quiere comer y matar de las maneras más sádicas, sangrientas. Y tu única suerte que puedes tener en la vida es que te encuentres con King Kong y te salve. Además, aquí cambian un poco a los habitantes de la isla Calavera, que aquí no son ni esos salvajes de los años 30, ¿no? Un poco que de esa imagen colonialista, racista podría ser, ¿no? Ni esos seres chungos y perturbados de la película de Peter Jackson. Aquí te cuentan que ha pasado algo con ellos y el pueblo está al borde de la extinción. Ha pasado una desgracia natural en la isla y la isla está a punto de colapsar, y los habitantes de esa isla, que aquí vuelven a ser... Aquí ya siguen la estela Peter Jackson y vuelven a ser polinesios, asiáticos. Y aquí ha pasado algo con ellos. Y aquí además hay la historia de un estadounidense que lo hace John C. Reilly, que se hizo amigo, se perdió en la isla con un militar japonés. Y, bueno, te cuento una historia y un poco, está bien. La película, eso, fue un éxito y fue... Y claro, siguió en el Monsterverse. Entonces, en 2021, en marzo, todavía cuando estábamos un año después del cerrojazo de la pandemia, cuando nadie iba al cine, cuando tal, llega Godzilla vs. Kong. En 2001, en marzo llega. Dirigida por Adam Wingard. Que Adam Wingard viene de haberla cagado y de que todo el mundo le odió porque ha hecho la película en imagen real de Death Note. Y joder, esta película está protagonizada por Alexander Skarsgård, por Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Eiza González y Demian Bichir. Y joder, o sea, aquí los actores humanos, esta película es puro tojo. Recupera un poco el espíritu del King Kong del 62, del King Kong contra Godzilla del 62, ¿no? Esto es puro pulpo. Aquí el realismo o la verosimilitud importan un huevo. Aquí hablan de la tierra hueca, aquí la gravedad, aquí da todo igual. Aquí es un enfrentamiento entre dos pedazos de colosos, los monstruos gigantes más míticos del cine, durante 2 horas dándose de hostias. Con la sorpresa que al final de la película veremos a Mechagodzilla, uno de los grandes villanos de la etapa clásica de Godzilla, ¿no? Entonces King Kong y Godzilla unirán fuerzas al final para enfrentarse a este temible Mechagodzilla, ¿no? Donde cuando King Kong mate a Mechagodzilla, lo hará arrancándole, ¿no? O sea, de nuevo, reventándole la mandíbula y... O sea, estamos ante... Es una película que tuvo un presupuesto interesante, unos 150 millones, o sea, más bajo que las anteriores, 155. Y para ser la época del cerrojazo en taquilla, recaudó 470 millones. O sea, es increíble, es una película que llevó a mucha gente al cine. O sea, cosas que no habían conseguido Wonder Woman 84, El Escuadrón Suicida, otras películas Warner. Resulta que Godzilla, o sea, sí, Godzilla vs. Kong sí llevó a la gente al cine. Y fue una película
quizá era una película que la gente en ese momento necesitaba, ¿no? Una película muy sencilla, muy tonta, muy de aventuras, muy con actores más o menos conocidos, ¿no? En ese momento Millie Bobby Brown era con Stranger Things, ¿no? Pues, y bueno, pues la película es que es todo. Y claro, ahora ha tenido una secuela estrenada este mismo 2024, también en marzo, de nuevo dirigida por Adam Wingard. Godzilla y Kong, el nuevo imperio, que ha seguido la misma estela. Es una película bastante similar. Ha hecho mejor taquilla. O sea, claro, ya ha pasado tiempo. Esta película ha hecho 568 millones. O sea, ha estado en consonancia a lo que hizo el King Kong de 2005 y a lo que hizo la Isla Calavera, ¿no? Quizá el primer Godzilla vs. Kong por el momento histórico hizo menos taquilla, pero esta le ha vuelto a tener una taquilla también. Un presupuesto todavía más bajo. O sea, si os fijáis, Kong la Isla Calavera tuvo 185 millones, la anterior 150 y esta el presupuesto bajó a 135. Pero sin embargo las taquillas han ido rindiendo más. Y aquí en este caso es lo mismo, personajes humanos que importan poco, la Tierra hueca otra vez, la física y el realismo a tomar por saco y esta vez es Godzilla tiene que pedirle ayuda a Kong, Kong tiene que pedirle ayuda a Godzilla porque debajo de la Tierra Media, en el reino de Kong, ha salido una especie de gorila de color rojo, ¿no? Pelirrojo. Un gorila chunguísimo que tiene a los Kongs que quedan esclavizados. Entonces, pues hay que derrotarle. Y nada, pues vuelve a ser toda una Monster Smash, ¿no? Movie. Quizá no es tan interesante como Godzilla y Kong, ni como Kong, la Isla Calavera, como las dos anteriores. Pero aún así es una película, pues King Kong es un personaje con una personalidad muy potente, entonces siempre que aparece en pantalla, sea la película que sea, sean las películas del 33 o la peli del 33, sean las dos películas japonesas con el señor disfrazado, sean las dos pelis de Dino de Laurentiis, sea el remake del maravilloso remake de Peter Jackson, donde sale quizá, sobre todo de expresión facial, el mejor Kong de todos, o estas tres películas hasta ahora del Monsterverse, el carisma de Kong es tan grande que siempre en pantalla es interesante, es una satisfacción para los fans. O sea, entonces esta película, esta última, este nuevo imperio, a lo mejor no está al nivel, pero tampoco lo necesita. Aún así, eso, pues este ha sido un repaso a todas las películas en las que hasta la fecha ha aparecido este increíble gorila gigante al que tanto queremos, que es King Kong. Pues esto ha sido Starlog Ficción Volumen 1, número 1, las películas de King Kong. Lo que siempre os digo, si habéis visto los Fango Fan, lo que siempre os digo, seguidme en mis redes sociales, suscribiros a este canal, que seguimos siendo muy poquitos, comentad lo que os dé la gana, que intentaré responderos. De hecho, os comentáis poquitos, así que sí, os responderé a todos. Y regaladnos ese like que de verdad que sube mucho el ego, o sea, a mí me encanta. Que en 15 días nos vemos en el segundo Starlog Ficción, así que estad atentos que la semana que viene un Fango Fan. Nos vemos muy prontito. Adiós.